Días pasados me preguntaba qué significan realmente las relaciones humanas, teniendo en cuenta el clima que se vive, el clima social que se vive en la República Argentina, que como todos sabemos está teñido por el maltrato, la descalificación, el agravio, la violencia. Y me respondía que las relaciones humanas constituyen los vínculos entre las personas, pero además en las relaciones humanas, y esto es importante destacarlo, intervienen la comunicación verbal, la no verbal, la empatía, todo lo que es la escucha, la empatía siempre teniendo en cuenta en ponerse en lugar del otro, ¿no? En saber qué le sucede al otro. Y la escucha, no oír, que eso es desde el punto de vista biológico, sino que de escuchar, prestar atención a lo que la otra persona está expresando. Si los sujetos no desarrollamos estas habilidades que mencioné recién, tendremos, por supuesto, serias dificultades para relacionarnos con los demás, para comunicarnos, para conversar, con la importancia que esto tiene, ¿no? La conversación. Decía alguien alguna vez que donde hay un problema es porque falta una conversación. Las relaciones humanas se nutren de ambientes de respeto, de honestidad y de tolerancia. Pensemos, y ya como cierre, cuán importantes son estos ambientes para cambiar el clima hostil que vive un sector de la sociedad argentina. Esto es Línea Directa, es un gusto estar con ustedes, como siempre decimos, y vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, como usted está acostumbrado. Está con nosotros el licenciado en Psicología Sebastián González, que es también docente universitario de la UCEL y subdirector del Centro de Día para Personas con Discapacidad. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo te va? Muy amable. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un Gracias. gusto Muy estar bien. acá. Bueno, el tema es manipulación emocional. Existen personas expertas en manejar la vida de los otros y también hay quienes son susceptibles de ser manejados, ¿no? ¿Cómo reconocemos a un manipulador emocional? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es el perfil desde el punto de vista psicológico? Bien. Mira, primeramente, a priori es imposible reconocer una persona que tenga estas características. Uno tiene que empezar a establecer un vínculo y ahí es donde empiezan a aparecer las señales a las que uno tiene que estar atento. Un manipulador emocional es básicamente una persona que utiliza las emociones de la otra persona para ejercer su control, para ejercer su dominio. Lo que intenta es dominar a esa persona y a partir de ahí establecer la relación como ellos quieren. Todos nosotros tenemos relaciones, mantenemos relaciones con amigos, con familiares, con parejas. Cuando uno piensa en un manipulador emocional, la primera idea que se le viene a la cabeza es la de una pareja. Pero este tipo de relaciones no son exclusivas de las parejas, si bien son las más notorias. También pueden aparecer dentro del ámbito familiar, dentro del ámbito laboral. El manipulador lo que hace es una suerte de chantaje a la otra persona. Lo que intenta es que la otra persona haga y actúe y piense todo en favor de sí mismo. El manipulador no tiene una intencionalidad de establecer un vínculo sano con esa persona. Sano en el concepto de querer que la otra persona crezca, que la otra persona sea independiente, que tenga logros. Es una de las cosas que más miedo le tiene. Y el manipulador lo que intenta siempre es que esta persona, la única que mire es a esa persona, o sea, a sí mismo al que manipula. ¿Es una característica de la violencia también esto de manipular a otro? Forma parte de la violencia psicológica. Siempre en todo tipo de violencia, más con todos los hechos que conocemos públicamente, de hechos de violencia de género, aparece siempre un componente de esta manipulación emocional. A lo que va apuntado el manipulador es a generar en la otra persona duda, fundamentalmente eso, a dudar de casi toda su existencia y fundamentalmente a que esta persona sienta miedo y sienta culpa. Miedo de que esta otra persona se enoje y se vaya de su vida, en el caso más extremo, porque hay una dependencia emocional de esa persona, y también a generarle culpa, que es el mecanismo a través del cual puede ejercer su dominio. Leía por ahí que las personas que obran así tienen baja autoestima.
Es verdad, hay una buena parte que sí. Ajá. A ver, las relaciones humanas, como decía al principio, son complejas. Hay distintos tipos de personalidades. En general, nos solemos encontrar con personas, como vos muy bien decías, que tienen baja autoestima. Es decir, la persona que elijan para estar al lado es una persona, muchas veces, que está mucho mejor plantada, mucho mejor establecida psicológicamente, y lo que ellos intentan es que los posicionen a ellos en el lugar de privilegio, en el lugar en donde no lo puedo tocar. Claro. Y de esa manera que lo adulen, que lo alaben, pero principalmente que dependan de ellos. Son personas que, en general, por mi experiencia, son personas en las cuales ha habido dentro de su crianza momentos en los cuales los han llevado a generar este tipo de vínculos. Muchos de ellos porque sus propios padres han tenido un vínculo de este tipo. Lo han hecho pensar que eran los mejores, que tenían todas las habilidades, pero a la vez no lo han dejado crecer. A la vez siempre los han tenido retenidos. Por eso yo decía, no es exclusivo de una pareja. Ocurre también en casos entre padres e hijos. Por ejemplo, donde una madre está permanentemente al teléfono mandando mensajes al hijo a ver en dónde está, qué hace, con quién está, por más que no estén conviviendo y sean adultos. Cuando esta persona le intenta poner un freno, aparece la manipulación. Que yo me preocupo, que a vos no te importa, que yo me puedo morir y vos no me llamás. Bueno, son todas pautas de manipulación. Obviamente es mucho más difícil romper con algo que está dentro de la propia familia que romper con una persona con lo cual empezamos a establecer un vínculo. En este tipo de cuestiones, ¿es lineal, digamos, si yo en mi niñez, mis padres eran manipuladores, ¿yo puedo adoptar eso y ser manipulador también en la adultez? Nosotros nos identificamos con las cosas que nos pasan en diferentes etapas de la vida y obviamente la primera referencia que nosotros tenemos son siempre nuestros padres. Lo que nosotros tomamos es el tipo de vínculo que se establece. Si uno ve el cuadro amplio de esa persona, termina encontrando que muchas veces ese ejercicio de manipulación aparece de parte de alguno de ellos hacia la otra persona. De la madre hacia el padre, del padre hacia la madre. Y el hijo o la hija o los hijos terminan viendo esa modalidad de vínculo y terminan después repitiéndolo más adelante con otra persona. Ahora, qué increíble, ¿no? Porque esto le hace creer a los demás que solamente pueden confiar en él o en ella, ¿no? Sea uno de un género u otro, digamos, masculino o femenino, ¿no? Le hace creer que solamente puede confiar en esa persona, ¿no? Que está manipulando. Exacto. Es tremendo cuando uno lo lee pensar eso, ¿no? Sí, sí, tal cual. Además, es cuando uno empieza a ver que la persona que está siendo manipulada, que es la víctima de este manipulador, empieza a quedarse sola. Porque justamente una de las cosas que más teme el manipulador es el ingreso de un tercero. En una relación con un manipulador, el manipulador va a hacer que la persona que eligió vaya quedando sola, empieza a plantar algunas dudas, empieza a plantar desconfianza con respecto a las amistades, a los familiares, e intenta, bajo todo concepto, que no ingrese un tercero. Claro. Porque esta terceridad, a ver, yo lo planteo en dos aspectos. Por un lado, la posibilidad de que alguien más escuche, que es esto que vos mencionabas al principio, que alguien más escuche y pueda decir algo más. Claro. Si no, queda entre dos nada más. Pero también una terceridad desde el punto de vista psicológico implica que esta terceridad pueda marcar un límite, pueda parecer una ley, que es lo que justamente este tipo de personalidades no quieren que ingresen. Sebastián, te propongo hacer una pausa. Cuando volvamos, te dejo planteada una pregunta, así la respondés cuando volvamos. ¿Cómo no? Si la persona manipuladora reconoce sus errores. Hacemos una pausa y regresamos. Santería Ángel de la Guarda, gran variedad de saumerios, atrapasueños, lámparas de sal, fuentes de agua, mayorista y minorista. Enviamos a todo el país. Juan José Paso, 5582, Rosario. WhatsApp 341-360-5655. En Facebook, Santería Ángel de la Guarda. Entrelazos, espacio interdisciplinario, fonoaudiología, psicopedagogía, psicología, Avenida San Martín, 2247, Granadero Baigorria. Comunícate al 341-599-0912.
Centro Médico, vecinal Empalme Graneros, certificado médico todo el año, certificado deportivo, hacete socio, grupo familiar 400 pesos, Juan José Paso 2490 Rosario, contacto 341 438 8990. Norberto de la Rosa, indumentaria masculina, primeras marcas, formal e informal, diseños exclusivos. San Martín 5156, Rosario, contacto 461 4503. Revolución Móvil, servicio técnico, accesorios y todo para celulares. Reparaciones en el día, todas las tarjetas de crédito y débito. 30% de descuento con billetera Santa Fe. Santa Fe 1301, Rosario. WhatsApp 341 597 9849. ¿Sabías que podés sanar con la inteligencia de tus células? Memoria celular, consultas personales, cursos, talleres, seminarios. Profesora Adriana Torres, www.hayundia.com. Comunicate al 341-666-0795. Doctora Daniela Montenegro, abogada, especializada en temas de familia, jubilaciones y sucesiones. Moreno 1427, Planta Alta, Rosario. 0341 156 245 578. Bueno, muy bien, seguimos en línea directa, segunda parte del programa. Reiteramos, estamos hablando con el licenciado en psicología, Sebastián González. El tema es manipulación emocional. Sebastián, quedó pendiente una respuesta. Si realmente la persona manipuladora reconoce sus errores. No. No los reconoce. Una persona manipuladora puede reconocerlos a nivel de la palabra. Puede decirlo, puede pedir disculpas, pero nunca, o es muy difícil, excepto que realmente se comprometa a un tratamiento y pueda analizar todo este trasfondo que hizo que se convirtiera en este tipo de persona. Excepto que pase eso, no es algo sincero y algo verdadero. Como dije al principio, siempre va a intentar manipular, y manipular a través de las emociones y fundamentalmente a través de la culpa. Luego de una disculpa o después de un reconocimiento de un error, probablemente venga la contraparte, en donde le empiece, digamos, a proyectar la culpa a la otra persona. Entonces aparecen frases como, por ejemplo, si volvés o si me perdonás, o si volvés conmigo, yo te perdono, yo te disculpo, pero vos tenés la culpa, vos generaste esto, ¿no? Que son frases que también, desgraciadamente, se escuchan en situaciones de violencia de género. Como decía, es una violencia psicológica porque la persona está intentando forzar algo en la otra persona que no es algo que es en su provecho. Ahora, bien, si en algún momento se arrepiente, después reincide. Sí. Reincide. O sea, continúa con ese mismo comportamiento, digamos. Exactamente, porque lo que está fallando, que es lo que te decía anteriormente, lo que está fallando es una puesta de límite, claro, un límite a lo que esta persona puede hacer. Generalmente las víctimas, digamos, de un manipulador son personas que en su vida, en su historia de vida, han tenido situaciones que las han marcado mucho y que les han generado dudas, le han generado temores. Son personas que son muy culposas generalmente. Entonces, es muy fácil para un manipulador, una vez que empieza a conocerlo y se presenta mostrándose lo mejor posible, empezar a conocer estos puntos que son los que va a agarrar cuando surge una situación que va en contra de su propio objetivo. No es una relación sana, claramente. Una relación sana, una persona va a intentar que su compañero o su compañera sea la mejor versión que pueda ser. Que continúe estudiando, que consiga un mejor trabajo, que salga con amigos, que tenga una vida rica y que lo siga eligiendo. El manipulador no lo quiere porque sabe que cuanto más gente esté alrededor de su víctima, más posibilidades hay de que esas personas lo alerten a la persona sobre esta situación que se está viviendo y que no es algo que vaya a ser en su provecho. En el comienzo del programa yo hablaba sobre la empatía, ¿no? Me imagino cómo se debe llevar el manipulador con la empatía. Y la verdad que no es una manera que la utilice. Claro. A ver, el ser empático es intentar ponerse en el lugar del otro, comprenderlo
y a consecuencia de eso después poder quizás hacer una modificación de la conducta o de los pensamientos. El manipulador conoce las debilidades de la otra persona, reconoce las fortalezas, pero rara vez va a tomar las fortalezas de esa persona y va a tratar de incentivarlas, porque mientras más fuerte sea, menos posibilidades hay de que elija quedarse. El manipulador reconoce las habilidades y ¿por qué? Porque quiere generar un poder sobre los demás. Exacto. Un cierto poder, digamos, estar por sobre el resto, digamos. Estar por sobre esa persona. Ajá. A ver, una persona que quisiera estar arriba de todo el mundo, por sobre el resto, estaríamos hablando ya de una persona con características narcisistas, que son estas personas que intentan ser el centro del mundo, que todo gira alrededor de ellos. El manipulador muchas veces puede tener este tipo de características y lo genera con esa otra persona. Quiere que esta otra persona lo sienta como lo único, lo mejor, lo único que va a poder hacer. De ahí es que se perpetúan muchas veces estas relaciones. El inconveniente es cuando empieza esta persona a enfermarse a consecuencia de esto, porque tarde o temprano terminamos percatándonos de que hay algo que no funciona. Muchas veces me ha tocado atender pacientes, tanto hombres como mujeres, cuya pareja ejercía este tipo de manipulaciones y la persona llega y dice, estoy angustiado, estoy mal, estoy nervioso, amo a mi pareja. Ya es lo primero, viene relatando, amo a mi pareja, pero, y empiezan a aparecer todas estas situaciones. Incluso me ha tocado ver parejas en donde el vínculo es así, ambos se manipulan mutuamente y hay represalias mutuamente. Claro, porque compiten ahí también, ¿no? Un poco es la competencia entre ambos, ¿no? Exactamente. Sostienen la pareja desde ese lugar, lo cual hace, obviamente, que sea mucho más difícil, porque cuando aparece un malestar, hay que estar muy atento a qué es exactamente lo que la persona viene a buscar para una consulta psicológica, una terapia, un análisis. Porque a veces vienen a encontrar una manera de poder sostener eso, no a modificarlo ni cambiarlo. Claro. ¿Y qué sensaciones tiene la persona que es manipulada? ¿Qué le pasa? Generalmente empieza de esta manera, empieza a sentirse controlada, empieza a sentir de que no tiene una libertad, de que no hay cosa que haga que logre que su pareja esté bien, siempre la pareja tiene algo para decir, o la contraparte o la otra parte tiene algo para decirle, algo para criticar, empieza a sentir un malestar, que puede venir en muchísimas patologías, generalmente suele venir en una depresión, porque la persona empieza a sentirse menos, empieza a no poder, a sentir que no puede hacer nada, a sentirse frustrada. Esa es una de las puertas, digamos. Otro camino, empieza a tener ataques de pánico, quizás. Ataque de pánico, claro. Es una crisis muy aguda de angustia. Entonces la persona está angustiada, pero no sabe exactamente qué. Y después, bueno, obviamente, si logra sostener el espacio, empieza a poder desplegar esto, que es el momento de peligro para nosotros. Claro. De peligro porque, como yo decía antes, el manipulador no quiere una tercera parte. Y muchas veces el psicólogo, el analista, un médico, empieza a trabajar como una tercera parte. El analista empieza a trabajar como una tercera parte con esta otra, con una de esas personas. Entonces ahí es donde muchas veces aparece el rechazo del manipulador, con las mismas herramientas que utiliza con las amistades, con los familiares que están cerca. Que no te conviene, que no te sirve, que para qué vas, estás tirando la plata, que es muy tarde, empiezan a poner actividades en el horario que saben que la persona no está. Bueno, y ahí es donde, bueno, se empieza, digamos, a ver si hay realmente un compromiso de la persona en querer salir de esa situación o no. Porque muchas veces sí, pero hay situaciones en las que la persona, por cuestiones inconscientes, prefiere quedarse ahí a tener que arriesgarse a lo desconocido que es el afuera. Yo pensaba, leía y también lo había anotado esto, qué importante es la asertividad, ¿no?, en la persona manipulada. En esto de decir no, es decir, oponerse cuando el manipulador avanza, ¿no? Y mantenerse firme, ponerse firme y decir no, basta. Esto se trata de la asertividad, ¿no?, el decir sí y en este caso de plantarse en un no. Exactamente.
La persona lo puede hacer, depende el grado en el que ya esté metido dentro de esta red, digamos, del manipulador. Obviamente, la asertividad implica el poder dar una respuesta clara al manipulador, porque también el manipulador muchas veces no termina siendo claro en todo lo que pretende. Generalmente oculta muchas partes, deja muchas partes en blanco. ¿Qué es lo que inhabilitan a la persona? Si yo no sé qué es lo que la otra persona busca, qué es lo que la otra persona quiere, y tengo el temor de que esa persona se enoje, me deje, me abandone, tenga alguna represalia en contra mía, voy a quedar inmovilizado, voy a quedar paralizado, no voy a saber qué hacer. Y es justamente lo que quien elige empezar un tratamiento intenta romper, ¿no? Empezar a moverse, empezar a movilizarse. Sebastián, la persona manipuladora, ¿domina la comunicación no verbal? Esto de los silencios, las miradas, los gestos. Lo utiliza como herramienta. Ajá. A ver, una cosa es todo lo que la persona transmite a través de la palabra, pero también todo lo que transmite a través del, como muy bien decías, del lenguaje no verbal, los gestos, la posición de dominio que tiene con respecto a la persona, que se ve en los gestos, uno lo ve en circunstancias sociales a veces. En un bar se ve cómo una pareja interactúa, en cualquier situación social. La parte de los silencios es lo que suele ser más terrible, porque es donde no hay una palabra, como decía antes, es en donde no sé cómo actuar. Y la persona empieza a volcar, en ese espacio vacío, empieza a volcar todos sus miedos y todos sus temores, que suelen ser estos, ¿no? Suelen ser que la persona se vaya, que lo abandone, porque cuando llega un punto, la persona ya teme de volverse a quedar solo, porque verdaderamente está únicamente acompañado por la persona que lo está manipulando. Seguro, seguro. Ahora, persuasión no es manipulación. No. Son dos áreas distintas. Son dos cosas distintas. Ajá. La persuasión es intentar convencer a la otra persona con argumentos que son lógicos, pero fundamentalmente está la posibilidad de aceptar que el otro no vaya a aceptar lo que yo digo, bueno, y a partir de ahí poder establecer un diálogo y empezar a ver un punto medio. En una relación de este tipo como la que estamos conversando, no existe una persuasión, no intenta convencer a la otra persona, intenta imponer su voluntad. Claro. Todo lo que hace es en función de eso, de esa imposición, de que la persona vea y piense tal cual yo lo estoy pensando, porque todo eso es en beneficio del manipulador. Ahora, uno se pone del lado de la persona que es manipulada. Digo, a mí personalmente me cuesta entender que la otra persona no ponga barreras, que no ponga límites, que se deje llevar, ¿no?, por la otra persona que la manipula, ¿no?, que le maneja la vida, que le dice lo que tiene que hacer. Desde mi desconocimiento de tu profesión, la psicología, me cuesta asumir y entender esta cuestión, ¿no? Es decir, ¿cómo una persona se deja manipular tanto, ¿no? Generalmente, como decía, son personas que tienen una historia de vida, a ver, no necesariamente trágica ni tremenda, pero han tenido situaciones en su vida que lo han dejado con un desamparo o situaciones que no ha resuelto. Al encontrarse con una persona con estas características, que puede llegar a conocer los secretos de esta persona y todo, eso es lo que empieza a utilizar. La persona que es manipulada empieza probablemente poniendo barreras, pero a través de lo que va conociendo el manipulador, va encontrando la manera de romper esas barreras. Hay situaciones, por ejemplo, en donde a lo mejor una cosa mínima, el manipulador lo toma como una afrenta tremenda, claro, como lo peor que le pueden hacer. Claro. Y utiliza algún elemento que esta otra persona le confió en confianza porque quería establecer un vínculo para torcer esa situación y que la persona no ponga más resistencias. A veces porque la persona ha escuchado siempre de que es conflictiva, que todo el mundo le dice, sos conflictivo, sos conflictiva, sos conflictivo, sos conflictiva. A lo mejor lo que le termina diciendo, al final sos conflictivo. Claro. Al final sos tal cual me dijeron, no vale la pena. ¿Qué hace la persona? Si tiene un interés genuino, va a intentar convencer de que no.
porque aparte es con lo que viene peleando. Claro. Digo, un ejemplo de situaciones que pueden ocurrir. Sebastián, muchas gracias por estar acá, muy amable. Muchas gracias a vos, Marcelo. Muy amable. Licenciado en Psicología, entonces, Sebastián González también pasó por Línea Directa. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar, dialogar, proponer, legislar. Un consejo en movimiento. Instituto Arcoíris, Centro Educativo Terapéutico Interdisciplinario, con servicio de integración escolar categorizado. Ciudades de Pérez, Arroyo Seco y Villa Constitución. Bolsone 888 Pérez. Contáctanos al 341-495-0815 o al 341-636-7754. Ampiaba, desde 2012, al servicio de la familia aceitera y de toda la comunidad, sustentando los valores de solidaridad, cooperación, ayuda mutua y reciprocidad. Ampiaba, Asociación Mutual del Personal de Industrias del Aceite Vegetal y Afines. SOEPU, un sindicato que crece defendiendo los derechos del trabajador químico y petroquímico del cordón. Ortopedia HSN, Ortopedia Deportiva, Alvear 324, Rosario. Comunicate a nuestro WhatsApp 341-321-1243, a nuestro número fijo 341-430-4352, 341-439-5432 o envíanos un correo electrónico a info@ortopediahsn.com.ar. Pañalera Mundo Bebé. Tiene todo lo que necesitas para tu bebé. Pañales, perfumería, accesorios, juguetes y ropita. También apósitos para los adultos. Envíos a domicilio. Búscanos en Instagram @mundobebe.shop. Comunícate a nuestro WhatsApp 341-681-9523 o a nuestro teléfono 341-471-1379. Te esperamos en Ibarlucea 477, Granadero Baigorria. Naturaleza, historia, arte, cultura, recreación, desarrollo, sueños, futuro. Roldán, un lugar para ser feliz. Bueno, muy bien, llegamos al final de Línea Directa. Nos vamos a reencontrar la próxima semana aquí a través de Televisión Regional. Muy amables.